¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Las fechas del presente curso es el 12, 19, 26 de este mes de junio y la última clase tenemos el 6 de julio. Los horarios son de las 6 hasta las 7:30. Por favor, comenten desde qué país o ciudad se están conectando al curso de hoy. Los voy a leer en los comentarios. ¿De qué ciudad o país se conectan? Potosí. ¡Wow! Santiago, Chile. Genial, bienvenido, bienvenido, bienvenidas. Excelente, La Paz, Potosí. Genial. Bienvenidos nuevamente. Recordarles que prendan sus camaritas, por favor, para que la clase sea mucho más dinámica y participativa. El docente quien nos acompañará el día de hoy es Andrés Dumar Martínez Durán. Mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente. Es encargado de sistemas en Tecva, Sucre, campeón nacional de CFT, ACETIC 2024. Asimismo, comunicarles que cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final que el docente crea conveniente enviar. Dicho esto, todo esto, le doy la bienvenida y paso a nuestro estimado docente. Adelante, por favor. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este curso de Excel básico. Como ya lo habían mencionado antes, mi nombre es Andrés Martínez, soy tecnólogo en sistemas informáticos y voy a ser yo quien les esté impartiendo la clase sobre Excel básico. ¿Me confirman por favor si es que están viendo mi pantalla? Creo que no. Sí, está compartiendo pantalla, se ve. Ok, logran ver mi pantalla, ¿no? Sí, exacto. Se visualiza. Perfecto. Muchas gracias. Ya, como tal, ¿qué beneficios van a tener ustedes de este curso de Excel? Como tal, Excel mejora la productividad y la gestión de análisis de datos, aumentando la eficiencia en la competitividad laboral. Como ustedes ya saben, estamos entrando en una era netamente digital. Los empleos ahora se basan en empleos remotos, ya sea de analistas de datos, gestiones de datos o incluso como bien se había dicho, el análisis y gestión de diferentes bases de datos ya estructuradas a empresas gigantescas. Los objetivos de este curso es capacitarlos a ustedes para poder crear, editar y analizar las tablas y asimismo poder utilizar herramientas y funciones básicas de lo que es Excel. Como tal, aquí tenemos un poco de los contenidos que vamos a ver. Es una pequeña introducción. Vamos a ver las fórmulas básicas, los gráficos, los formatos condicionales, gráficos dinámicos, seguridad en lo que conllevan libros de Excel, tablas automáticas y como tarea final van a crear un sistema automático con base a las funciones que yo les voy a ir enseñando.
Bien, como tal, ¿qué es Excel? Excel es un programa de hojas de cálculo desarrollado por Microsoft que permite organizar, analizar y visualizar datos. Bien, vamos a ver un poco de lo que es la interfaz. Me- ¿Se puede ver mi tabla de Excel, perdón? Así es. Ya. Como tal, tenemos en primera parte lo que son los botones y las fichas que constan de toda esta sección superior. Si se dan cuenta, tenemos desde la ficha de inicio que me permite permite cumplir con funciones básicas como son cortar, copiar, copiar formato, alineaciones de texto, fuentes de texto, formatos, estilos de tablas, celdas y un apartado de ediciones. Tenemos luego lo que es la ficha de insertar, donde podemos insertar tablas, ilustraciones, complementos, que esto vaya desarrollado, enfocado un poco más a lo que es la programación. Tenemos lo que son los gráficos, mapas 3D incluso, mini gráficos, filtros, vínculos, textos y símbolos. Luego Perdón que tenemos le la ficha. corte, docente. No se está pudiendo visualizar su tabla de Excel. A ver, ahora sí. No, aún no. Ahora sí, ahora sí. Ahí ya. Mm, Perfecto. Entonces vuelvo desde aquí. Una, un repaso rápido. Tenemos la ficha inicio, donde tenemos portapapeles, fuentes, alineación, número, estilos de tablas, celdas y ediciones. La ficha de insertar, donde tenemos la inserción de tablas, ilustraciones, complementos, que como lo había dicho ya vamos enfocado un poco a lo que es la programación, los gráficos, mapas 3D, mini gráficos, filtros, vínculos, textos y símbolos. Tenemos lo que son la disposición de páginas, donde tenemos temas de la página, donde nos da ya, perdón, temas predeterminados para poder nosotros asignar a nuestra tabla. Podemos cambiar los colores, los fuentes, los efectos y la configuración de página, como son los márgenes, orientación, tamaño, las áreas de impresión, los saltos de página, un fondo o marca de agua, impresión de títulos. Tenemos un área de ajuste de impresión. Tenemos opciones de hoja donde se pueden o no ver estas cuadrículas o los encabezados. Tenemos una parte de organización que esto como tal no se suele tocar. Luego tenemos un apartado que nos ayuda con lo que son las fórmulas. Aquí en Excel existen diferentes tipos de fórmulas, como ser fórmulas financieras, lógicas, texto, de fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonometría. Y tenemos funciones mucho más específicas dependiendo de un rubro al cual nosotros queramos enfocar, como son estadísticas, de ingeniería, de cubo, de información, de compatibilidad e incluso fórmulas para lo que es el desarrollo web. Estas fórmulas no las vamos a tocar porque son mucho más complejas, son para un Excel avanzado y como les había dicho, son enfocadas a una rama en específico. También tenemos lo que es la ficha de datos, que de la misma manera esto ya es para los analistas de datos que trabajan directamente con bases de datos enfocadas en formatos SQL o no SQL. Tenemos luego lo que es la ficha revisar, donde tenemos revisión de ortografía, sinónimos, estadísticas de libros, comprobación de accesibilidad, búsquedas inteligentes, traducción. Podemos comentar incluso hojas de trabajo, podemos proteger una hoja de trabajo o todo el libro, e incluso una vez protegida podemos dar permiso a edición de rangos. Tenemos la ficha de vista, perdón, donde tenemos los tres principales que son la vista normal, la cual están viendo ahora, una vista que me permite ver los saltos de página y como tal, si bien aparece todo en gris, se va autocompletando en base a cuanto yo vaya incluyendo en cierta área de página. Como se dan cuenta,
Me muestra la página 1 y la página 2, en base a lo que yo vaya llenando en estas. Y luego tenemos como tal un diseño de página que ya me muestra una separación como en Word de las páginas automáticamente. Ahora, posiblemente a ustedes no les aparezca esta ficha de programador. ¿Por qué? Porque esta ficha de programador ya va mucho más enfocada netamente a lo que es el lenguaje de programación de Excel, que vendría siendo JavaScript. Se puede agregar o quitar esta ficha, pero como tal nosotros no vamos a tocar nada de esta ficha, ni siquiera los macros, ni Visual Basic. Y finalmente tenemos la ficha de ayuda o soporte de la misma aplicación. Bien, como tal, nosotros, aparte de los botones y las fichas, tenemos lo que es el área de trabajo. El área de trabajo conlleva toda esta sección inferior de aquí. Desde una barra de fórmulas, donde podemos nosotros llenar de texto o fórmula cierta celda, o incluso, como les decía, poner números, poner letras o incluso habilitar fórmulas. Al costado de esta tenemos una barra que nos indica el área en coordenadas de una celda que nosotros estemos seleccionando. Como tal, la hoja de Excel se divide en celdas. Todas estas celdas, como ya lo había dicho antes, tienen una ubicación en coordenadas alfanuméricas que en la parte superior, si se dan cuenta, se encuentran números desde la A hasta, si mal no estoy en esta versión, es hasta el 4 veces Z. Y en la parte izquierda tenemos todo lo que son las coordenadas numéricas. Bien, como tal, Excel se divide en hojas. Si se fijan, si es que pueden ver en la parte superior, dice libro 1. Excel es como tal un libro de hojas que podemos nosotros ir trabajando de manera independiente. Aquí en la parte inferior tenemos lo que es hoja 1, fórmulas básicas, búsqueda y referencia, o incluso tenemos un círculo con una cruz que me dice nueva hoja. Nosotros podemos añadir la cantidad de hojas que nuestro computador nos permita. Cabe recalcar que si tenemos una computadora un poco antigüita, al tener una gran cantidad de hojas ya se va a ir lenteando lo que es mi ordenador, mis funciones no van a rendir tal y como yo quisiera, así que es mejor optimizar el tamaño y cantidad de hojas que nosotros queremos tener. Como tal, podemos cambiar nosotros el nombre a las hojas haciendo doble clic y poniendo el nombre que nosotros queramos. En este caso, ejemplo 1. Ojo, no se puede repetir los nombres en dos celdas porque automáticamente me bota un error. Este nombre ya está ocupado, prueba con uno distinto. Y automáticamente me manda a cambiar el nombre. De la misma manera, nosotros podemos mover la hoja ya sea hasta adelante o hasta atrás, dependiendo de la organización que nosotros tengamos en estas. O igual la podemos eliminar si es que no me llegase a servir como tal. Ahora, como tal, en las celdas de Excel, en el área de trabajo, no trabajamos nosotros con datos dispersos. ¿Con esto a qué me refiero? No trabajo yo, por ejemplo, aquí podemos poner nombre, más aquí abajo ponemos apellido. Como tal, nosotros trabajamos en Excel mediante tablas. Estas tablas permiten organizar de una manera más estructurada los datos que nosotros vayamos a requerir analizar o estudiar. Y para eso también nos vamos a apoyar de lo que es la ficha inicio y la ficha insertar. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una lista de estudiantes. ¿Qué conlleva generalmente una lista de estudiantes? Un número de lista, un apellido, un nombre, muchas veces un género, primer parcial, segundo parcial,
tercer parcial, nota final y observaciones en algunos casos. Ya, como tal, si se dan cuenta, mi lista de estudiantes, mi título se ha ido a un rincón y yo quiero que abarque todo mi recuadro. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos este botón que dice combinar y centrar. ¿Qué es lo que nos hace este botón? Como dice su descripción, combina y centra el contenido de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. Se trata de una manera ideal de crear etiquetas y abarcar varias columnas. Como tal, si yo quisiera esto ponerle bordes, me aparecen los bordes de una manera correcta en este apartado, pero aquí mi título aparece con bordes en cada celda. Para eso es que utilizamos combinar y centrar. Seleccionamos todo el rango de celdas que nosotros queremos, presionamos combinar y centrar y automáticamente esta se convierte en una sola celda. Ahora, al momento de llenar la tabla, más que todo al momento de llenar los números, muchas veces se pone de manera manual. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Esto es muy demorado, es muy tardado, es moroso y es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se, se pone el primer número, en este caso uno, y seleccionando las celdas. Si se dan cuenta, en la parte inferior derecha me aparece un cuadradito, en el cual si yo pongo mi puntero, se cambia a una cruz negra más delgadita. Haciendo clic y arrastrando hasta abajo, todas las celdas se llenan del valor uno. Pero como tal, no me interesa a mí que todas las celdas sean de valor uno. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos otra vez al cuadradito y presionando la tecla Control aparece un cuadradito en la parte superior derecha del cuadrado anterior de la cruz anterior. Haciendo clic una vez más y arrastrando, se crea una secuencia numérica hasta el número que yo le vaya indicando. Posteriormente, tenemos que llenar los apellidos. A ver, vamos a ir. Santillán, Franklin. Luego tenemos. Ta, ta, ta. A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí? Montaño, Miriam, o incluso yo. Ya, si se dan cuenta, en el caso de mi nombre y mi apellido, como es más largo, sobrepasa el tamaño de la celda. Es incómodo de ver, no es estético y me dificulta al momento de yo poder llamar lista. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? En la parte superior, justo donde está ordenado alfabéticamente, si yo me voy al borde de una ficha, me aparece una cruz con dos flechas. Al hacer clic y arrastrar, yo puedo editar el ancho de la celda izquierda a este borde. Como se dan cuenta, simplemente arrastrando ya se va acomodando al tamaño que yo le quiera dar. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, toda mi tabla está con un formato diferente? O sea, sí, en formato estándar. No es práctico estar moviendo y acomodando uno por uno. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Aquí en la parte derecha, en superior izquierda, perdón, tenemos un triángulo. Si hacemos nosotros clic en ese triángulo, se selecciona automáticamente toda la tabla. Y haciendo doble clic en uno de los bordes, automáticamente se va a acomodar al tamaño de la celda con contenido más extenso. El contenido de las celdas generalmente se llaman cadenas de texto o cadenas numéricas. Eh, ya, como tal, ahora yo ya he llenado mi tabla, todos los nombres están, pero me he olvidado poner aquí el curso. ¿Qué es lo que hago? Para eso tenemos la ficha insertar aquí, que si se dan cuenta,
Me permite insertar celdas, insertar filas, columnas o incluso insertar hojas. El botón de insertar hojas hace exactamente lo mismo que este circulito con la cruz. Aquí seleccionando desde el número toda la fila, le doy en insertar celdas y automáticamente me va a insertar una nueva fila de celdas, que de la misma manera yo puedo llegar a combinar y llenar con curso Excel básico, por ejemplo. Lo mismo con las columnas. Aquí selecciono una columna, doy directamente clic en insertar celdas y se acomoda. Ahora, como tal, muchas veces no nos da el tiempo para dar formato a a una tabla, porque estamos apurados, nos hemos retrasado con nuestro trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí en la parte superior, en estilos, tenemos lo que es dar formato como tabla. Seleccionando toda nuestra tabla desde la cabecera y dando clic en dar formato de tablas, me aparece toda una lista o todo un recuadro con estilos de tabla que yo puedo llegar a utilizar. Esto dependiendo ya del estilo dependiendo de cada uno como tal, o del estilo gráfico que tenga mi empresa. Puedo llegar a utilizar, no sé, este estilo. Y siempre recuerden marcar la ficha en la tabla tiene encabezados. Y como se han dado cuenta, esto ya está con un formato. Aquí en la parte superior se me ha desconfigurado esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Inserto una tabla, una fila más y puedo poner lista de estudiantes. Y lo combino. Perdón. Ya. Y este de aquí lo puedo borrar o lo puedo mantener. Como tal, así es la manera más rápida de poder dar formatos a una tabla de Excel. Ahora vamos a ver un poco de lo que de lo que es, hasta aquí, las fórmulas de Excel. Como tal, en Excel existe una infinidad de fórmulas, pero las que vamos a ver en este curso son las fórmulas básicas, como ser las fórmulas aritméticas, las fórmulas lógicas, fórmulas de fecha y hora, fórmulas de texto, fórmulas estadísticas y vamos a ver un poco de lo que son las fórmulas de búsqueda y referencia. Esto más enfocado a lo que son las fórmulas básicas. Bien. Como tal, las fórmulas aritméticas nos permiten realizar las operaciones matemáticas básicas que conocemos, como ser suma, resta, multiplicación, división y la potencia. Ahora, ¿cómo hago yo para llamar a una fórmula en Excel? Se empieza con el signo de igual. En el caso de la suma tenemos dos maneras de llamar a la multiplicación, perdón, a la fórmula, poniendo directamente la palabra suma, abriendo un paréntesis e insertando los datos que nosotros queramos, separados siempre por un punto y coma. En Excel, el punto y coma es el cierre de un argumento y la abertura a otro. Como se dan cuenta en esta ayuda que me da Excel, me dice número 1, punto y coma, número 2 se marca en negrillas. Pongo un punto y coma más y se marca el número 3 en comillas. La cantidad de números ya depende de lo que yo necesite sumar. Cerrando con paréntesis y presionando Enter, automáticamente se realiza la suma. Otra manera es mediante la selección de celdas. Con este mismo ejemplo, 5 y 9, yo puedo agarrar, llamar a la función suma y seleccionar una celda, punto y coma para abrir otro valor, y selecciono la segunda.
Cierro los paréntesis y como tal se realiza la suma. O en el caso de la suma y el resto de las operaciones matemáticas, directamente puedo realizar la operación con el signo, siempre llamando al signo igual por delante de la fórmula. Lo mismo se puede hacer con la resta directamente o por celdas. La multiplicación es un poco más de lo mismo, 5 por 9 o incluso la selección de celdas. Cabe recalcar que si ponen solamente 5 dividido entre 9, por ejemplo, como tal, no me funciona la fórmula y si se dan cuenta se está cambiando a un formato de fecha. Recuerden siempre que para llamar a una fórmula hay que poner el signo de igual por delante. 5 dividido entre 9, perdón, que sea igual. 5 dividido entre 9, y ya. Igual por la selección de celdas. Ahora, la potencia es este símbolo de tipo sombrerito. En el caso mío se llama a ese símbolo con los botones Control, Alt y el botón que está al lado de la ñ. Recuerden, igual 5 elevado a 9 y me da el resultado como tal. Lo mismo para la selección de celdas. Bien, pasamos como tal a las fórmulas lógicas, que ya vienen siendo un poco más desarrolladas. Como tal, las fórmulas lógicas evalúan condiciones dadas por nosotros a valores argumentales que queremos evaluar. Entre estas tenemos las tres que generalmente se utilizan, que son la fórmula sí, la fórmula y la fórmula o. Como tal, la fórmula no se suele utilizar tanto, pero entra dentro de las fórmulas básicas lógicas. La fórmula sí. Esta fórmula comprueba si se cumple una condición de vuelta y devuelve una condición dada y devuelve un valor verdadero o falso. Para llamar a una función, recuerden ese signo igual, llamamos como tal a la función sí, abrimos paréntesis y aquí en la ayuda nos pide una prueba lógica, un valor en caso sea verdadero y un valor en caso sea falso. Como tal, aquí tenemos un ejemplo, lo vamos a recrear. 60 mayor a 50. Para llamar al otro argumento, recuerden punto y coma, y ponemos qué valor verdadero queremos que nos devuelva. Siempre que vamos a introducir valores con cadenas de texto, se hace entre comillas para que Excel lo reconozca como texto. En este caso podemos poner si es mayor. Ponemos el punto y coma y ponemos el valor en caso sea falso. No es mayor. Si damos clic, nos devuelve el valor de si es mayor, puesto que 60 sí es mayor a 50. Pero en caso contrario, digamos que queremos evaluar si 10 es mayor a 50. Al presionar Enter, nos bota un resultado falso. Ahora pasamos a la función y. ¿Qué es lo que nos hace esta función, esta fórmula? Comprueba si todos, ojo, si todos los valores son verdaderos y devuelve un valor verdadero o falso. Si bien en la en la fórmula sí podíamos nosotros introducir un valor verdadero o falso a nuestro criterio, como tal, la función y la función o directamente nos va a devolver los valores como verdadero y falso. Vamos a hacer este ejemplo que está en la celda. Cin- si analizamos 50 es igual a 50 y ahora analizamos un segundo valor que es 60 menor a 30. Si yo lo analizo así por mí mismo, si uno de los valores se cumple. 50 sí es igual a 50. En cambio, 60 es menor a 30.
por lo que el valor que me va a devolver es falso. Pero ahora, ¿qué pasa si los dos valores son verdaderos? 50 es igual a 50 y 10 es menor a 30. El valor que me devuelve es verdadero porque ambos valores lógicos son verdaderos. Ahora, su contraparte, la función O, comprueba si alguno de los valores es verdadero y devuelve un valor verdadero o falso. Lean bien que dice alguno. A diferencia de la función i, no es necesario que todos los valores como tal se cumplan. En este caso podemos poner o, el primer valor lógico, 50 es igual a 50, o 60 es menor a 30. Como bien habíamos visto, si en la fórmula i nos bota un valor de falso porque solo uno de los valores lógicos se cumple, en este caso me bota verdadero. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que solo uno de los valores se cumple. La única manera en la que la función fórmula O me bote falso es que ambos valores lógicos sean falsos. 50 diferente de 50 y 60 menor a 30. Ya. Como tal, les había dicho que la función no, lo único que hace es cambia de falso por verdadero y verdadero por falso. Podemos poner no. Si seleccionamos la celda de arriba que era verdadero, nos va a botar falso. Y caso contrario, si seleccionamos un falso, nos va a botar verdadero. Luego tenemos como tal las fórmulas de fecha y hora. Estas fórmulas nos permiten manipular lo que viene siendo, eh, tal y como su nombre lo dice, fechas y horas establecidas por el calendario en Excel o en sus dispositivos. Como tal, la fórmula O devuelve la fecha actual en formato de fecha. Si yo llamo la función hoy, no es necesario poner datos entre los paréntesis. Directamente poniendo igual hoy, abro y cierro paréntesis, al presionar Enter, me va a botar la fecha actual que tiene mi dispositivo. Cabe recalcar que en Google Sheets, que es la versión en línea de Excel, automáticamente se pone la fecha ya definida por el servidor de Google. Pero ahora pasamos a la siguiente fórmula, que es la fórmula ahora. Digamos, no solo quiero la fecha, sino quiero la fecha y la hora. Lo que hace la fórmula ahora es otorgarnos la fecha y la hora correspondiente en la cual estoy trabajando. Como se dan cuenta, 12 del 6 del 2025 a las 18:35. 12 del 6 del 25 a las 18:35. Ya, podemos tener un ejemplo como que tengo una base de datos con 100 fechas y mi jefe me dice, quiero que de todas esas fechas solo me extraigas el día o el mes o el año. Para eso tenemos las tres siguientes fórmulas, que son día, mes, año. Correspondientemente, cada una me saca lo que viene siendo día. La fórmula día me saca el día en formato numérico del 1 al 31 de una fecha, más que todo de una celda que yo le doy que yo seleccione. Lo mismo hace la fórmula mes, solo que con un valor del 1 al 12, de enero a diciembre. Sí. Y tenemos la fórmula año, que de igual manera solo me extrae lo que es el año correspondiente. Aquí vi que me dio un error, perdón. He seleccionado otra celda. Es esta. Si se dan cuenta, tengo la fecha que está aquí arriba, 12 del 6 del 2025, separado en tres diferentes celdas. 12 del 6 del 2025. Ahora pasamos a la última fórmula de lo que son las fórmulas de fecha y hora.
que es la fórmula de días. Esta fórmula nos devuelve la cantidad de días que hay entre dos fechas. Por ejemplo, aquí tengo 25 de diciembre del 2025 y yo quiero saber cuántos días faltan desde aquí hasta Navidad, que es el 25 de diciembre. Llamo la fórmula días, pongo la fecha inicial. Recuerden que con un punto y coma abro el siguiente argumento, selecciono la segunda fecha, cierro con paréntesis y al presionar Enter me devuelve un resultado. De aquí hasta diciembre solo faltan 196 días. En este caso me aparece con un menos. ¿Por qué? Porque Excel como tal analiza las fechas con valores numéricos. Es decir, si yo a la fecha de aquí arriba le pongo un valor de número, me bota que el valor numérico del 12 de junio del 2025 es 45.820. Y si yo hago lo mismo con lo que es el 25 de diciembre, me bota que es 46.016. Es por eso que me aparece un número negativo en la parte inferior. No obstante, esto sigue siendo el valor predeterminado de lo que es una fecha. Ahora, como tal, tenemos lo que son las fórmulas de texto, que como su nombre lo indica, nos permite manipular textos en cadenas o de manera individual. Y para esto tenemos las siguientes seis funciones, perdón. Concatenar concatena una lista de o rango de cadena de texto. ¿Esto qué quiere decir? En en este ejemplo, digamos, aquí tenemos apellido, nombre y me dicen que yo quiero o que quieren que esté en una sola celda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la función concat, abrimos el paréntesis, seleccionamos el apellido, punto y coma, seleccionamos el nombre, cerramos el paréntesis y al presionar Enter se concatenan ambas celdas. Dense cuenta de que ambas palabras aparecen juntas. Nosotros, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que invocar nosotros manualmente al espacio. Esto se hace de la siguiente manera. Después del primer punto y coma, entre comillas, realizamos un espacio y lo cerramos con un punto y coma. Y así simplemente es que llamamos al espacio. Si lo arrastramos, todas las celdas inferiores ya se autocompletan directamente con la fórmula que yo quiero, concatenando los nombres de las columnas de apellido y de nombre. Luego tenemos las fórmulas de izquierda y derecha. Como tal, estas fórmulas nos devuelven el número especificado de caracteres de una cadena. Podemos tener, digamos que a nuestros estudiantes, nosotros les asignamos un ID. Perdón, ID. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo arrastramos. O incluso para una serie de inventarios, estas dos fórmulas funcionan bien. Nos piden obtener los primeros cinco caracteres del ID de los alumnos. ¿Qué es lo que hacemos? Llamando a la fórmula izquierda, seleccionamos la celda donde se encuentra ubicado el texto y con punto y coma ya nos pide un número de caracteres. Ejemplo, nos están pidiendo los primeros 5 dígitos. Cerramos los paréntesis y al apretar Enter nos devuelven los primeros 5 dígitos. No quieren los primeros 5 dígitos, quieren los primeros dos nomás. Cambiamos el valor por 2 y nos va a devolver el valor 2 o los primeros dos caracteres. Ya, se han equivocado, no querían los dos primeros, quieren los dos últimos. Entonces llamamos a la función derecha, seleccionamos el texto y de la misma manera, con punto y coma, llamamos a la cantidad de caracteres que queremos. Y nos da
últimos dos dígitos. De igual manera se cambia, digamos que en los últimos cinco, y arrastrando automáticamente se van autocompletando. Bien, ahora tenemos lo que es la fórmula largo. La fórmula largo devuelve el número de caracteres de una cadena. En este caso, yo he puesto un código alfanumérico y no he contado cuántos caracteres puede tener. Para eso utilizamos la función largo. Seleccionamos el texto, cerramos el paréntesis y al apretar Enter me cuenta automáticamente cuántos caracteres tiene esa cadena de texto. Esta cadena, bueno, esta fórmula incluye lo que son los espacios y los caracteres especiales, como pueden ser la multiplicación, división, suma, la ñ, y se va aumentando. Incluso si se dan cuenta, automáticamente en la parte de donde yo había sacado los últimos dígitos, cambia. ¿Por qué? Porque las fórmulas hacen todo automáticamente. Tenemos luego la fórmula encontrar, que devuelve la posición inicial de un carácter y una cadena de texto. Esto lo vamos a quitar. Como tal, eh, encontrar. En esta serie alfanumérica, yo quiero encontrar eh, en cuál es el número del carácter donde empiezan los valores numéricos. Entonces, directamente pongo eh, igual encontrar y entre comillas presiono la letra G porque es la última letra de la sesión numérica, o alfabética, perdón. Con punto y coma, selecciono la celda donde está el texto, cierro los paréntesis y me dice que está en la posición 7. Y por último tenemos lo que es la fórmula sustituir. Esta es una de las fórmulas más útiles que ustedes van a poder conocer. Digamos que yo mañana, bueno, de aquí a una semana tengo una fiesta y me han dicho que envíe invitaciones a toda una lista de mis amigos o de mi empresa. El mensaje que me han dicho que envíe es: hola, nombre, te invito a mi fiesta. Y también me dan la lista de nombres. Andrés, no sé, José, eh, Diego, Juan, Martín, y así, una infinidad de nombres. ¿Qué es lo que hago en este caso? Utilizando la función sustituir, selecciono primero la celda del texto que yo quiero llegar a cambiar, que en este caso es la celda D28. Cierro ese argumento con un punto y coma y recuerden, siempre entre comillas, introduzco el texto que yo quiero que se cambie. Cierro ese argumento, abro uno nuevo y selecciono el primer nombre de mi lista. Cerrando los paréntesis y presionando Enter, como se dan cuenta, la palabra nombre ha sido sustituido por la palabra Andrés. Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo jalo todo esto? No me aparece nada. ¿Por qué? Porque tenemos que fijar el valor de la celda del texto. ¿Esto cómo se hace? Si se dan cuenta, o si pueden observar en la parte aquí del apartado de texto, yo introduzco el signo de dólar delante y después de la letra D. ¿Para qué? Para fijar esta celda y que al momento de jalar no realice una secuencia donde se vaya seleccionado automáticamente la siguiente y la siguiente y la siguiente. Porque si se dan cuenta, aquí tengo la D28, aquí me selecciona la D29, D30, 31, 32. Al poner los signos de dólar, directamente se va a fijar en esto y al jalar yo esta fórmula, se
completan automáticamente lo que vienen siendo con los nombres. Ahora, esto de aquí yo puedo extenderlo hasta donde yo quiera. Y si es que me van dando más nombres, en ese caso yo voy poniendo Harold, no sé, Eti, Emily. Y como se dan cuenta, automáticamente aquí ya se va autollenando o modificando lo que viene siendo el mensaje personalizado para cada persona, para cada uno de mis amigos. Bien, ahora tenemos lo que vienen siendo las fórmulas estadísticas, que si bien como tal estas fórmulas van enfocadas más a lo que es el área de estudios analíticos, de estadísticas en los censos o incluso para nuestros proyectos muchas veces nos llegan a pedir análisis de grupos focales o entrevistas. No está de más conocer estas fórmulas para cualquier área que nosotros podamos llegar a enfocar nuestro trabajo en Excel. Como tal, tenemos la fórmula de promedio, que como su nombre dice, devuelve el promedio de una serie de números, que lo podemos hacer en esta parte. Mis alumnos, mi primer alumno en su primer parcial se ha sacado una nota de 60. En su segundo examen se ha esforzado más, se ha sacado 80, pero en su tercer parcial ha flojeado mucho, se ha sacado 20. ¿Cómo saco yo su nota final? Tendría que sumar uno por uno los dígitos y luego dividir entre 3, pero es más fácil mediante la fórmula de promedio, porque directamente puedo seleccionar toda la matriz de datos de sus calificaciones y al presionar Enter automáticamente me bota su promedio. Pero, ¿qué está pasando aquí? Me bota 53,33333 infinitamente. Lo que yo quiero es un número redondeado. Para eso tenemos en la parte superior la ficha de número. Si se dan cuenta, aquí tengo dos flechitas, una a la izquierda y una a la derecha, cuya función es aumentar y disminuir los decimales. Si yo le doy a esta flechita que va hacia la izquierda, me aumenta decimales. Y si yo le doy a la de la derecha, disminuye como tal los decimales, hasta que me da un valor entero. Ay, perdón. Ahora, la fórmula mediana y la moda ya van más enfocados a lo que vienen siendo matrices de datos numéricos. Cabe recalcar que una matriz de datos numéricos o una matriz de datos cualquiera puede conllevar tanto datos de manera vertical como de manera horizontal o incluso combinado. Ya, ahora vamos a evaluar aquí lo que es la función de mediana. ¿Qué es lo que hace la mediana? Devuelve el número central de una serie de números. Aquí nosotros podemos llamar a la función mediana y seleccionando toda esta matriz nos va a calcular cuál es el punto medio de todo eso. Nos bota que es 6 porque evalúa desde el primer dígito hasta el que vendría siendo el número más alto en este caso. Lo mismo hace de una manera horizontal. Y nos da que es 4,5. Nuestra siguiente fórmula es la moda. La moda nos devuelve el número que se repita más veces en una secuencia. Por ejemplo, aquí el 8 se me está repitiendo dos veces. En lugar de poner yo manualmente el número 8, bueno, en mi caso mi matriz es muy corta, pero en caso de que una matriz llegue a ser de 1000, 2000 números, no voy a estar yo analizando número por número cuál se va repitiendo más. Así que seleccionamos moda
y directamente seleccionamos la matriz y nos devuelve que el número que más se repite es 8. Digamos que se van aumentando más datos o se van cambiando algunos después de una revisión. Este ya no era 55, era 1. Como se dan cuenta, me está cambiando el valor a 1. ¿Por qué? Porque 1 está como primer valor. Es, todas las funciones van a evaluar desde el primer valor, tomándolo como prioridad, hasta el último. Digamos, este de aquí va a ser 6 ahora. Si se dan cuenta, mi moda no ha cambiado, porque el 1 sigue en como primer dígito o como primer valor en mi matriz. Las funciones máximo y mínimo lo que hacen es devolvernos el valor más alto y el valor más bajo en mi matriz. En este caso, si se dan cuenta, tengo los números un tanto desordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 78, 9, 5, 3, ya, este ya. Entonces, ¿qué va a hacer la función max? Devolverme el valor más grande en todo esto. Y aquí me dice que el valor más grande es 78. Min hace todo lo contrario, me devuelve el valor más bajo, que en este caso vendría siendo el 1, y me devuelve como tal el número 1. Contar y contar A como tal, lo único que hacen es devolverme el valor de celdas que tienen contenido. ¿Con esto a qué me refiero? Vamos a limpiar todo esto. Yo tengo 1, 5, tan, hay un espacio y así una infinidad de números. Por ejemplo, unos 3000 datos me dan. Y me dicen, quiero que me digas, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo. Aquí vamos a ir quitando esto. Y mi jefe me dice, quiero que me saques el número de cuántos estudiantes ya tienen valores alfanuméricos, perdón, sus IDs correspondientes. Entonces, habilito la función contar A, selecciono toda mi matriz, cierro mi paréntesis y al presionar Enter me devuelve un valor de 11. ¿Por qué? Porque las únicas celdas que tienen valor son 11. Si nos ponemos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entonces de una manera más fácil y rápida yo le puedo decir a mi jefe que solo 11 estudiantes tienen ya sus IDs. Ahora, la función contar sí es como tal la primera fórmula que va a mezclar dos tipos de fórmulas. Si recuerdan, teníamos la fórmula lógica sí y como tal la fórmula estadística de contar. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Cuenta las celdas que cumplan con una condición específica. Mm, en este caso, femenino, masculino, masculino, femenino. Ya, mi jefe me pide que saque un control de cuántos estudiantes son masculinos y cuántos estudiantes son femeninos. En en ese caso, llamo a la función contar.sí, selecciono el rango, habilito el otro valor y entre comillas pongo la letra M para poder saber cuántos estudiantes son de género masculino. Cierro el paréntesis y me devuelve que un total de 10 estudiantes son de género masculino. Esto lo voy a borrar, perdón. Ahora quiere saber el número, pero de los estudiantes femeninos. Cambio cambio el valor que estoy buscando y me sale que 11 estudiantes son de género femenino. ¿Podemos contarlo? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si se han dado cuenta, contando manualmente me he tardado y en cambio la fórmula me lo ha hecho prácticamente en nada. Bien, ahora tenemos lo que viene siendo las fórmulas de búsqueda y referencia. Ya, estas fórmulas como tal lo vamos a enfocar y lo vamos a ver un poquito más adelante,
porque quiero mostrarles en una tabla ya un poco más estructurada cómo se van utilizando las fórmulas de arriba. Y como tal, un vistazo superior muy por encima de lo que son estas fórmulas. Todas estas fórmulas nos permiten buscar valores en una tabla estructurada, mucho más estructurada de datos, como lo vamos a hacer aquí en unos momentos. Ya, bien. Para las fórmulas superiores he preparado esta tabla donde vamos a resolver un poco los ejercicios más utilizados, que más se utilizan en este caso de tablas, que es una tabla de sueldos mensuales. Para los primeros tipos de fórmula me pide fórmulas aritméticas y me dice calcula el sueldo anual. Aquí podemos poner sueldo anual y llamamos a la función de multiplicación en este caso. ¿Por qué? Porque tengo ya yo la tabla del sueldo mensual y si lo quiero calcular en un sueldo anual, lo tengo que multiplicar por 12. En este caso, llamo a la activación de la fórmula con el signo igual, selecciono la celda y con multiplicar y 12, perdón, y 12, automáticamente ya me devuelve lo que es el valor de 30,000. Si es que yo arrastro esto hasta la parte inferior, ya me va devolviendo cuánto es el sueldo anual de cada uno de mis empleados. Ana, con un sueldo mensual de 2,500, gana 3,000. Luis, 38,000. Carla, 33,000 y así sucesivamente. Ahora tenemos una fórmula lógica que me dice, indica si la persona gana más de 3,000 bolivianos. Gana más de 3,000. Para esto vamos a usar la fórmula lógica sí, porque si recuerdan, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor verdadero o falso. En este caso que queremos analizar, igual si el sueldo, abro paréntesis, ya, ahora sí, si el sueldo de mi empleado es mayor a 3,000. En todo caso, si esto es verdadero, podríamos poner que sí es mayor y en caso de que no, no es mayor. Cerrando las comillas, me sale que el primer sueldo no es mayor y si lo arrastro, me sale que 3 personas tienen el sueldo mayor a 3,000 bolivianos. Ahora me dice, en la columna G calcula cuántos días han pasado desde el ingreso del empleado. Esto vamos a hacer usando días de empleado. Ya, vamos a usar nosotros las fórmulas de fecha y hora, llamando a la función de hoy. Como bien les había dicho, se utiliza hoy, igual hoy, se cierra paréntesis, pero a esto le vamos a restar lo que viene siendo su fecha de ingreso. Presionando Enter, me resulta que este empleado ha trabajado durante 862 días en mi empresa. Si es que lo arrastro, me va a botar las fechas o la cantidad de días correspondiente de cada uno de mis empleados. Y tenemos luego un ejercicio con fórmulas de texto. Crea una frase como Ana tiene 22 años. Es lo que yo les decía, similar a las invitaciones, pero en este caso es con más valores de mi tabla. Llamando a la función concat, selecciono el primer texto o la primera celda que es Ana, punto y coma, llamo al espacio entre comillas y luego coloco el valor tiene, selecciono la celda de su edad y años.
Presiono Enter y automáticamente ya se me llena lo que es edad y su nombre. Y si yo lo arrastro de todos mis empleados, automáticamente me sale su nombre y su edad. Luis tiene 31, Carla tiene 28, Pedro 45 y Juan 35. Vamos a hacer ahora una fórmula estadística que me dice en calcular el promedio de los sueldos y la cantidad de empleados con sueldos mayores a 3,000. El promedio, como tal, ya han visto cómo se saca simplemente con la fórmula promedio, seleccionando la matriz y me bota que yo cancelo en promedio 3,120 bolivianos. Y ahora que me dice, calcula la cantidad de empleados con sueldo mayor a 3,000. Como tal, aquí ya yo había sacado si su sueldo es mayor o menor a 3,000 bolivianos, pero en una tabla mucho más grande no me sirve estar contando uno por uno o viendo si es mayor, no, no es, sí es, no es. Para esto, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Utilizamos la función contar si y llamamos al rango de los sueldos y entre comillas, porque estamos agregando un valor alfabético que es el mayor, colocamos el valor que nosotros queremos analizar. Cerramos el paréntesis y nos bota que 3 son los empleados con sueldo mayor a 3,000, lo mismo que refleja en manera literal aquí. Y para finalizar un poco vamos a ver lo que viene siendo esto de búsquedas y referencia. Ahora, ¿qué me dice? Supón que quieres buscar el sueldo de Carla. Para esto es para lo que se usan estas fórmulas. En esta celda apartada vamos a poner lo que viene siendo el valor o la fórmula de buscar B. Y aquí Excel ya me va dando pequeñas ayudas. Primero me dice que introduzca un valor buscado, que como me dice el ejercicio, quiero buscar el sueldo de Carla. Cierro con un punto y coma y me pide buscar la matriz de la tabla. Selecciono toda mi matriz, pongo el punto y coma y me pide un indicador de columnas. Como tal, yo sé que los sueldos están aquí en la columna que dice sueldo, pero Excel no lo entiende de esta manera, lo entiende de una manera numérica. Es decir, nombre es la columna 1, edad la columna 2, sueldo la columna 3, fecha de ingreso 4 y así sucesivamente. Entonces yo quiero buscar un valor que esté en la tercera columna. Coloco el número 3, lo cierro con punto y coma y aquí me pide que introduzca un valor verdadero o falso. Estos valores van más que todo para lo que viene siendo el valor verdadero para una coincidencia aproximada y el valor falso para una coincidencia exacta. Generalmente utilizamos lo que viene siendo el valor de falso. Cerramos eh, el paréntesis y al presionar Enter automáticamente me busca lo que es el valor o el sueldo de Carla. Podemos cambiar, podemos cambiar a Carla por Ana. Ana. O por Luis, Juan o Pedro. Me va a devolver como tal un valor que está ubicado en esta parte o en la columna de sueldo. Bien, como tal, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que viene siendo las fórmulas antes de continuar? Eh, Bien, creo que no. Ya, bien, entonces vamos a entrar un poquito a lo que ya viene siendo estructuración de una tabla más grande. Y como se dan cuenta, me han dado a mí una tabla, que dice tabla de empleados. Ahorita su presentación no es nada estética, está feo, está muy simple. ¿Qué es lo que hago? Le doy yo el estilo, ya sea con dar formato de tabla o de manera manual.
En este caso lo voy a hacer de una manera manual. Recuerden siempre, para unir varias celdas tenemos el botón de combinar y centrar. Para ajustar el tamaño tenemos el clic al triángulo y el doble clic a un borde o arrastrarlo. Esto ya depende de cada uno. Y finalmente le colocamos un bordes. E incluso le podemos dar color a la tabla. Ya. Ahora sí mi tabla ya está un poco más estructurada y más presentable. Pasemos con los ejercicios. ¿Qué me dice? Primero me dice, busca el sueldo más cercano al valor de 3.600. Para esto, lo que vamos a hacer va a ser usar la fórmula de buscar. Y como tal, tenemos buscar el valor buscado, que en este caso es 3.600, y seleccionamos la matriz de datos que yo quiera buscar. En este caso no voy a seleccionar toda la tabla. ¿Por qué? Porque solo quiero analizar la columna de sueldos. Cierro el paréntesis y me bota que el valor más cercano al valor que yo estoy buscando es 3.500. Ahora me dice cuál es el cargo de Valeria. Esto es similar a lo que ya habíamos hecho con el sueldo de Carla. Utilizamos la fórmula buscar V e introducimos el valor, que en este caso es Valeria. Ya buscamos en la matriz. En este caso, buscar V y buscar H, lo que van a hacer es buscar comparaciones en la primera columna de la matriz que yo voy a seleccionar. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a seleccionar en este caso el valor de este ID. ¿Por qué? Porque estoy buscando el sueldo de Valeria. Así que lo voy a buscar por su nombre primero hasta el final de la matriz. Cerramos con punto y coma y me pide el indicador de columna, que en este caso el cargo está una vez más en la tercera columna. Le damos el valor falso, cerramos el paréntesis y me bota que Valeria es una abogada corporativa. Y si yo busco en mi tabla, efectivamente, Valeria es una abogada corporativa. Bien, ahora, ahora me dicen cuál es el sueldo del empleado número 12 de la tabla. No me están dando como tal su nombre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos la fórmula de índice. Ahí, seleccionamos la columna de los sueldos, porque me está pidiendo aquí directamente la matriz. Y luego introducimos el número de la fila, que en este caso es el número 12, porque queremos saber el sueldo del empleado número 12. Presionamos Enter y me sale que su sueldo es de 3.300. Si es que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En efecto, el sueldo del doceavo empleado es 3.200. Y finalmente, quiero saber la posición de un empleado de mi lista. En este caso, ¿en qué posición aparece Laura? Para esto utilizamos la función de coincidir. Introducimos el valor que estoy buscando, que en este caso es Laura. Cerramos con punto y coma. Seleccionamos la matriz de nombres. Lo cerramos con punto y coma. Y fíjense que aquí me está mostrando una nueva ventana que me dice 1 menos que 0, coincidencia exacta, y -1 mayor que. En este caso yo quiero una coincidencia exacta, por lo que pongo un valor de 0. Presiono Enter y me dice que la hora está en la posición 14. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en efecto se encuentra en la posición 14. ¿Ya ves? Ya. Sí, estamos aquí.
Como tal, todo esto vendría siendo lo que es la introducción a las fórmulas. Es lo que vamos a abarcar por esta clase, porque ya a partir de la siguiente sesión vamos a ver directamente lo que son gráficos, vamos a ver formatos condicionales, formatos dinámicos, eh, sí, hasta gráficos dinámicos. Pero para esto quiero que entiendan muy bien cómo funcionan las fórmulas. ¿Tienen alguna consulta en base a lo que viene siendo las fórmulas? ¿Aló? Vamos, chicos, chicas, anímense a preguntar. Sí, Shirley, sí, voy a enviar yo la tabla de las fórmulas con una explicación y más ejemplos para que ustedes puedan entender. Y de la misma manera van a tener una tarea basada en lo que son las fórmulas, que les voy a compartir dentro de un momento en el grupo. No va a ser algo tan complejo, va a ser más que todo para que ustedes lleguen a entender eh, de una manera más práctica en cómo funciona cada fórmula. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no. Claro, claro, no. Ya, como tal, ya han enviado el link de asistencia, está en el chat de Zoom. Y creo que eso, y si es que no hay preguntas, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, estimado docente, por la clase impartida del día de hoy. Fue muy magnífica. Así que a todos los que están conectados, por favor, espero que lo hayan disfrutado y lo pongan mucho en práctica toda esta clase impartida. Asimismo, ya les he enviado el enlace de asistencia de la clase de hoy. Así que se abre el espacio de preguntas. Si alguien más quiere preguntar algo más, levante la manito, por favor. Adelante. Hasta que todos se estén registrando en el link de la asistencia de la clase de hoy. Ok, entonces lo voy a volver a enviar nuevamente el link. Ahí lo tienen. Entonces, si no hay más preguntas, por favor, les pediría cordialmente que puedan encender todas y todos sus cámaras para podernos tomar una foto grupal. Muy bien, excelente. Camaritas. Vamos a tomarnos una foto grupal a la cuenta de uno, dos y tres. Una vez más, por favor. Ok.
Muy bien, excelente. Agradecerles por la asistencia del día de hoy. Así que nos vemos el día 19 de este mes, que llega es el jueves, en el mismo horario, a las 6. Gracias por haber asistido el día de hoy.